El presidente Biden lanzó su campaña de reelección con el eslogan de terminar el trabajo pendiente, aunque las encuestas no muestran mucho entusiasmo por un segundo periodo presidencial Biden-Harris. Comenzó otro juicio contra el expresidente Trump en Nueva York, este de carácter civil, y por la presunta violación de una periodista en la década de los 90 que él niega. El ex vicepresidente Mike Pence testificó durante más de 5 horas ante un jurado investigador en Washington que estudia lo ocurrido tras las elecciones de 2020 y el comportamiento de Donald Trump y otros que derivó en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Así comienza esta edición de Choque de Opiniones. Bueno, vamos con el análisis con nuestros invitados. Aquí en Washington se encuentra Rocío Vélez, es abogada y estratega republicana. Desde Los Ángeles, Rosario Marín, quien fue tesorera de los Estados Unidos y es estratega política. También nos acompaña en Washington José Borjón, estratega demócrata. Y en Nueva York, Robert Valencia, analista político. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos. Como ven, en Washington está lloviendo, en Los Ángeles un día soleado. En Nueva York creo que las condiciones mejores, pero vamos a hablar de política y por eso voy a comenzar con Rocío aquí en Washington. Rocío, una semana bastante movida desde el lanzamiento de la campaña de reelección del presidente Biden, otro juicio contra Trump, el despido de Tucker Carlson, testificó Mike Pence. Hay mucho de qué hablar. ¿Qué destacarías tú de lo que ocurrió esta semana en el ambiente político en Estados Unidos? ¿Por dónde empezar? Asimismo, como están los tiempos nublados, percibo la semana. No me gustó mucho el lanzamiento de la campaña de la reelección, no solamente porque soy republicana, sino porque el presidente Biden me hubiese gustado sí, algo más como de entusiasmo. Pero obviamente pues lo que demuestran las encuestas es una preocupación también dentro del mismo sector demócrata, que no se siente que la figura de este presidente Biden a su reelección los anima de ninguna forma, y también es preocupante como la figura de la vicepresidenta Kamala Harris también podría arrastrar un poco de desinterés hacia la campaña de reelección del presidente Biden. Ahora, otras cosas que han pasado en la semana, definitivamente en el mundo del conservador, de la figura de Tucker Carlson, cómo fue despedido de Fox. Son muchas cosas que están pasando en el ambiente esta pasada semana, y que esto de la situación también en Nebraska y en South Carolina en cuestiones del aborto, para algunos que les dieron el voto de verdad republicano a una medida para la prohibición entre 6 semanas de una mujer hacerse un aborto. O sea que son muchas cosas pasando en el ambiente, y me hubiese gustado ver también quizás desde el punto de vista económico, otras cosas lanzadas también en esa campaña del presidente, esa campaña de reelección, que eso fue lo que no me gustó tanto, y de figuras que también se están lanzando al ruedo político, como Robert F. Kennedy Jr. y otros, que no se les está dando la misma, y no lo esperaría, ¿verdad? Porque el candidato de algunos de la mayoría del Partido Demócrata es el presidente Biden, pero me hubiese gustado ver también cómo se cubre la noticia para el mismo Bobby Kennedy Jr. Se cubrió, lo que pasa es que no fue esta semana y se seguirá hablando, aunque en realidad dentro del margen de posibilidades, pues Robert Kennedy por sus teorías conspirativas no genera mucho movimiento dentro del Partido Republicano, ni siquiera dentro de la familia Kennedy. Rosario, se refería a Rocío algo clave que ocurrió esta semana en Carolina del Sur y en Nebraska. 2 estados en Nebraska fueron las mujeres del Senado y mujeres conservadoras, 3 republicanas, 2 demócratas, quienes impidieron cambios drásticos a el derecho de la mujer a someterse a un aborto. En Carolina del Sur fue un senador. Se están viendo cambios importantes en una semana de mucho movimiento. ¿Qué destacarías de esta semana en la que ocurrieron tantas cosas? Bueno, mira, en cuestión del aborto, yo creo que muchos republicanos, primordialmente los que tienen que enfrentarse para la reelección o que están buscando ciertos peldaños, saben que esta es una situación donde no van a ganar. O sea, no importa
cuáles sean tus convicciones, hay muchísima gente que no comparte las convicciones de los republicanos ultraderechistas en relación al aborto. Entonces, más y más mujeres están hablando de esto, que esto es una carrera que van a perder si continúan con esas instancias tan fuertes ultraderechistas. Una de las senadoras habló de que esto del aborto es de control y que los hombres han tenido el control por muchísimo tiempo y que es justo que las mujeres tengan algo más que decir con sus propios cuerpos, que es algo muy interesante en un estado que es netamente conservador, netamente republicano. Entonces yo creo que están abriendo los ojos, ya han visto que es una carrera de perder y que tienen que, si no eliminarlo, por lo menos reducir las incidencias donde más y más sea el aborto una propuesta, porque no van a ganar los republicanos con esto. Una decisión muy difícil para quien la tiene que enfrentar y una decisión en la que legisladores hombres que no tienen idea, como no tiene idea ningún hombre, me incluyo, de lo que es estar embarazado, de decidir lo que los demás puedan hacer. José, ¿cómo ves esta semana y compartes el entusiasmo de Rocío sobre el lanzamiento del presidente Biden y Kamala Harris a la reelección? Muchas gracias por tenerme aquí esta semana, Juan Carlos. Pues veo una semana muy ocupada, una semana llena de muchas diferentes ideas. Obviamente la reelección del presidente Biden, el anuncio fue, yo pienso que un video muy bien formulado por su equipo de campaña. Pienso yo que el presidente Biden decidió en un tiempo apropiado en anunciar su reelección. Obviamente, como es el presidente y es la persona que ocupa esa oficina, puede usar mucho tiempo, puede hacer mucho de su trabajo como presidente que le va a ayudar a su reelección. Sí vemos esta semana también que vimos a los republicanos batallar un poco con la situación del ex vicepresidente Pence, que tuvo que enfrentarse a un jurado. Entonces, vemos una semana ocupada, llena de muchas cosas. Vemos que el presidente Biden se quiere impulsar a reelección y estamos listos para comentar. Uh-huh. Robert, ¿cómo ves la semana? Y es que hay mucho, vamos, desde el despido de la figura más importante de la cadena Fox a el hecho de que el presidente Trump perdió otra apelación y el ex vicepresidente Pence tuvo que testificar bajo juramento ante un jurado investigador. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, primero que todo, buenos días y buenas tardes a todos los que se encuentran en el estudio. Pues sí, evidentemente para mí las dos noticias que son destacables esta semana es indudablemente la reelección, o por lo menos la intención de reelección del presidente Joe Biden, y los dos juicios que está enfrentando Donald Trump, y principalmente la comparecencia que hizo Mike Pence, porque todo da a indicar que, siendo él una de las figuras fundamentales de lo que ocurrió precisamente el 6 de enero, es decir, el hecho de que Trump y sus asesores trataron de torcer el brazo de Mike Pence para favorecerle a él en aquel día, pues yo creo que estamos ya aún a las postrimerías de lo que podría ser ya una decisión final de parte del consejero especial Jack Smith. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Mike Pence, aunque todavía no se ha hecho ningún tipo de revelación, pero yo creo que todo esto puede indicar que escucharemos algún tipo de veredicto en los próximos meses o en las próximas semanas. Y evidentemente, pues el anuncio que hizo Joe Biden es una gran noticia en el sentido noticioso, ¿no? Obviamente el anuncio de un presidente al aspirar a ser reelegido, pues indudablemente es algo importante. Y es importante, hablando precisamente de cómo hizo su anuncio, que lo hizo muy similar a lo que hizo hace exactamente 4 años, dando su razón por la cual se lanza. Y si bien no habló mucho del tema económico como señala Rocío, sí habla precisamente de lo que él señaló hace 4 años, el peligro que representa una radicalización dentro del Partido Republicano. Y si ustedes vieron el video, vemos el comienzo, no solamente aquellas imágenes dantescas del 6 de enero, sino también, por ejemplo, la figura de Marjorie Taylor Greene, que también es una de las figuras preponderantes dentro del movimiento MAGA. Y también hay que analizar la respuesta del Comité Nacional Republicano con imágenes hechas por inteligencia artificial, demostrando como si esto fuese un país distópico.
y con imágenes que no son reales. Entonces ya estamos entrando nuevamente en una etapa electoral en donde obviamente se hará, espero yo, un debate en el terreno de las ideas, pero en donde las imágenes de inteligencia artificial podrían atizar aún más la división que existe en los Estados Unidos. Y es la nueva, esa realidad de la tecnología, Robert, y vemos el tono del mensaje es similar al de la presidencia de Donald Trump, que desde el discurso inaugural vaticinó momentos oscuros para Estados Unidos y ahora es parte de su campaña, porque hay que destacarlo. Donald Trump es el más opcionado para obtener la candidatura presidencial republicana, no es candidato aún, aunque preguntó quién había autorizado debates republicanos y a él nadie le había preguntado. Vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar precisamente de eso, de esa contienda electoral. Donald Trump adelante en las encuestas, Ron DeSantis cayendo en las encuestas y ahora demandado por la Disney. Ya volvemos. Este es el anuncio al que hacía referencia Robert, presentado en redes muy temprano. El presidente Biden con Kamala Harris dicen que necesitan tiempo para terminar el trabajo. Rosario, ¿cómo ves este momento de la campaña? El presidente Biden se demoró más que Barack Obama o que Bill Clinton para hacer su anuncio, pero las encuestas dicen que ni los demócratas están entusiasmados con que sea Biden, pero si es frente a Trump, pues lo prefieren a él. ¿Cómo anticipas que va a ser este proceso cuando Trump sigue dominando el partido y sigue dominando la preferencia? Sí, bueno, mira, pues en realidad es una cosa, nada más contrastarlo. Mientras el presidente Biden está anunciando su reelección, que busca la reelección, el otro está sentado en una corte, ¿no? Bien saben que yo soy republicana, pero nunca he aprobado ni he apoyado al expresidente de Estados Unidos y sinceramente lo considero una amenaza para la democracia de este país y para el bienestar mundial. Entonces, haciendo eso, te puedo decir que el presidente Biden es un hombre que ha hecho, en mi concepto, un trabajo muy digno. Claro, no estoy de acuerdo con todo lo que él ha hecho, pero si vemos cómo tomó las riendas del país, las condiciones en las que la tomó, yo creo que yo abogaría, si él nada más va a ser él contra el otro señor, yo creo que Biden merece una reelección. Se preocupa mucho que mucha gente, incluso dentro del Partido Demócrata, de que tal vez está muy mayor. Nikki Haley acaba de hacer unos comentarios al respecto, que incluso ella piensa que va a morir dentro de este tiempo, que fueron unos muy, muy lamentables comentarios por parte de esta Nikki Haley. En realidad, completamente desilusionante para mí que ella ha hecho esos comentarios. Pero yo creo que Biden está haciendo el mejor trabajo que puede bajo condiciones muy, muy difíciles que heredó de un presidente que obviamente dejó al país con problemas muy severos, primordialmente obviamente por la pandemia y por la falta de recursos que él tenía a su disposición para lidiar con ella. Entonces, económicamente hablando, yo creo que Biden ha hecho un trabajo muy digno, y yo creo que tiene un récord en el cual se fortalece su reelección. Si hubiese otros candidatos republicanos, tal vez le podrían dar una mejor batalla, pero yo creo que si es, en mi concepto, si perdió contra Hillary Clinton, el expresidente, por 3 millones de votos, casi 4, a Biden por 7, Biden le ganó por 7 millones de personas de votos. Yo creo que esta vez, si se encuentran ellos dos, Biden va a ganar por 10 millones de votos. Y eso es mi pensamiento, mi opinión nada más. Rocío, y aquí estamos en choque de opiniones. Rocío creo que no está de acuerdo, pero algo que destacó Rocío, y para que sepa Rosario, es que tenemos un colega que le dice Rosario a Rocío, tiene que ver con Nikki Haley y esos comentarios. ¿Tienen los candidatos republicanos ahora que seguir esa línea? Porque no solo dijo que no sabía si Biden estaría vivo para el final de su mandato, sino también dijo que Bernie Sanders perdió la mente, que se enloqueció. ¿Ese tipo de retórica es necesaria para poder ser el candidato republicano, para emular a Trump? ¿Ese es el camino que llevan los republicanos?
Bueno, no necesariamente ese es el camino que pueden seguir, pero yo creo que un votante independiente, un votante joven que está interesado en bajar sus préstamos estudiantiles, en saber si puede alcanzar el sueño deseado de tener un hogar y de ver si va a poder pagar una hipoteca que ya va por el 7% y puede subir hasta el 14% de aquí a que se vean las elecciones del 2024, pues yo creo que tiene todo el derecho de saber si quiere tener un presidente de 84 años cuando termine su mandato, así como lo cuestionaron muchísimos cuando estaba Ronald Reagan en su segundo término. Y creo que es una forma democrática, ¿verdad? Ahora que nos amparamos todos en esta campaña de reelección de hacer, ¿cómo es? La lucha por la democracia. La lucha por la democracia tiene muchísimos conceptos y uno de ellos, para mí es muy interesante, es lo que vemos en el Partido Republicano. Yo sé que Rosario va a estar un poquito de acuerdo en esto, es si tú tienes una primaria, ya sea que no nos guste, porque yo tampoco votaría por un Donald Trump, pero me alegra poder tener opciones, una Nikki Haley o un Mike Pence o varios candidatos, posiblemente lleguemos a 18 de nuevo. Ahora vemos en el otro lado de la moneda, en el Partido Demócrata, como el Washington Post anuncia que no tiene ninguna intención de hacer debates presidenciales en este momento, queriendo dar, o verdad, está Robert Kennedy Jr. y está una Marianne Williamson. Estemos en desacuerdo, puedas pensar que unos que atacaron una vacuna, la otra porque creen cosas místicas, pero ellos se consideran demócratas y quieren lanzarse al ruedo. Pues yo pienso que de ese punto de vista el Partido Republicano está en mejor posición. Y aunque no nos guste que sea Donald Trump y que no se escoja, esa es la forma democrática de elegir para que el independiente y las personas que constituyen el 50% de la población que no se sientan identificadas con ninguno de los dos partidos puedan tener opciones. Y no necesariamente una persona que sí es preocupante ver, y obviamente un Joe Biden que ha gobernado por 50 años, porque ha tenido varias posiciones, tanto en el Senado, en diferentes situaciones, vicepresidente, ahora presidente, y yo creo que hay que darle espacio a otras nuevas sangres. Así que en ese sentido, yo creo que Nikki Haley a lo mejor lo dijo de muy mal gusto, de alguna forma no es de la forma, pero yo creo que es válido el poder cuestionar si Joe Biden fallece, Kamala Harris sería la presidenta. Creo que es una preocupación para muchísimos electores demócratas también. Pero es lo que dice la Constitución, José. Y en este caso, tanto Williamson como Kennedy se pueden presentar a las primarias como cuando Donald Trump fue candidato a la reelección y no tuvo oposición porque era el presidente en ejercicio. Esa es la tradición política en Estados Unidos. Correcto, y en esta vez Joe Biden ha hecho un buen trabajo, como decía Rocío hace un momento, heredó un problema muy grande cuando fue elegido presidente de este país. Donald Trump dividió mucho este país y Joe Biden ha hecho un buen trabajo, ha hecho un trabajo formidable. La economía está en una manera satisfecha, hay empleo, ha regresado a gobernar de una manera simple, sin pelear, sin agregar, sin echarle a otras personas. Es un presidente respetuoso, una persona de familia, que quiere a su país, que quiere ayudar a la gente de la clase media, quiere crecer la clase media y quiere asegurarse que este país siga siendo un líder mundial en donde pueda colaborar con otros países y puede ser un líder en toda la palabra. Entonces, pienso yo que Rosario, el punto de Rosario es que él es muy mayor, pero... El de Rocío. Rocío, que él es muy mayor, pero el expresidente Trump tiene 78 años, está siendo investigado por varias diferentes agencias federales, estatales. Tiene mucho más problema que Biden, pienso yo. Sí, pero tiene que haber otras opciones. No podemos hablar de estos dos, de verdad, de la misma forma y decir que uno porque es viejo y el otro no. ¿Y dónde estuvieron las opciones cuando él se reelegía la segunda vez, el presidente Trump? Estuvieron, porque de alguna forma u otra, aunque tú no lo creas, sí se lanzan. Lo que pasa es que si no lo vas cubriendo, tú dices, bueno, no, ese no. Y Trump en ese momento pues se impuso. Yo lo que estoy diciendo es que no podemos a dedo decir, no, es el presidente Biden y se acabó. Yo espero que vayan a haber primarias dentro del Partido Demócrata. Eso es todo lo que estoy tratando de decir. Correcto, y como va pasando el tiempo, todavía está un poco temprano todo esto. Se va a ir viendo eso y se va a ver
quién vayan a ser esas personas que vayan Robert, a participar. Y acá Sí. parece que la decisión sería entre algo parecido a la opción la opción de 2020 era elegir la opción menos negativa para muchos, no necesariamente la mejor. Yo quisiera hacer un punto basándome en un referente histórico. Parece como si estuviéramos hablando como si el país se fundara hace algunos años o como si esa tradición fuera de la noche a la mañana. Obviamente dentro de la táctica política conviene que un partido esté rodeando a un candidato en particular, no solamente por el lado financiero, porque obviamente si se barajan distintos nombres, pues obviamente el Comité Nacional Demócrata pues va a tener que repartir ese dinero dentro de los candidatos y obviamente pues las finanzas comienzan a estirarse y va a ser más difícil enfrentar una campaña electoral ya después de las primarias. Evidentemente pues Biden es el que se ha lanzado y sí, efectivamente hay otros candidatos que están también lanzando su sombrero, como se dice, al ruedo, pero en cuestión de finanzas es conveniente que todo ese dinero vaya a un partido, a un candidato en este caso. Se han visto en casos anteriores, hablando precisamente del Partido Republicano, George H.W. Bush, cuando él se relanzó, pasó lo que quería Rocío. Pat Buchanan se lanzó y ¿qué pasó? Perdió George H.W. Bush, perdió esas reelecciones contra Bill Clinton. O sea que hay un riesgo político en ese sentido que si bien se pueden barajar otros nombres, históricamente hablando, los partidos entienden que podría aminorar el esfuerzo de un candidato, en este caso de Joe Biden, lanzándose nuevamente a poder ganar las elecciones y no más enfrentando ¿Y sucedió? enfrentando precisamente, si me permite por favor, Sí. enfrentando precisamente a figuras como Donald Trump, que es posiblemente el que se alce con la nominación republicana. Yo creo que eso es importante mencionarlo también, porque obviamente existe un precedente histórico, haciendo mención del señor Bush papá en los años 90. Vamos a la pausa y seguimos con esta conversación. No se vayan. De NBC. El 51% de los consultados entre el 14 y el 18 de abril consideraba que Joe Biden no debería ser candidato nuevamente. El 32% de los consultados decían lo mismo sobre Donald Trump. José, este es el momento que vive Estados Unidos y hay que destacar algo. Estamos aún lejos de las elecciones, estamos a 2 años. Donald Trump enfrenta numerosos procesos legales, pero él dijo en campaña algo que hasta ahora se ha cumplido. Él dijo que si él saliera a la Quinta Avenida y le disparara a alguien no perdería respaldo. No ha perdido respaldo, aunque se ha ido erosionando, pero está demostrando que sigue controlando el partido republicano. A ustedes, a los demócratas, les conviene que Donald Trump se lance. Pues mira, fíjate, primero que todo es algo muy desafortunado porque vemos un partido que está controlado por una persona que probablemente tiene enfermedad mental, es una persona obsesionada con él mismo, es una persona extremadamente negativa, una persona racista, una persona que le hizo mucho daño y mucho mal a este país y sigue en las encuestas en lo más arriba posible. De la manera que presentas tú la pregunta, obviamente sí, para los demócratas esto sería algo bueno, porque vemos que los independientes que también les preguntaron esas mismas preguntas, un porcentaje mucho más alto está a favor de apoyar al presidente Biden en su reelección sobre el expresidente Trump por la manera en la que es. Y yo hablo con muchas personas por todo el país, obviamente soy una persona de Texas, y les pregunto, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? Y mucha gente dice, no puedo aguantar, no quiero pensar, no quiero volver a vivir esos tiempos tan negativos que se vivieron con el expresidente Trump, una persona que dividió mucho este país y que vamos a tener estos problemas por muchos más años en el futuro, porque esto que él empezó ahora se tiene que lidiar y se tiene que ser parte del discurso de nuestras vidas por muchos más años, décadas y décadas. Entonces para nosotros obviamente sí es una cosa buena, es una cosa es algo muy desafortunado para el país completo, pero como tú dices, faltan 2 años, tenemos mucho tiempo, muchas cosas pueden pasar, todo se ve bien, todo se ve de una manera positiva para el presidente Biden en este momento y obviamente tenemos que seguir impulsándolo para que pueda llegar a esa meta. Rocío, pero nos faltan 2 años. Hablabas de las opciones entre los demócratas, entre los republicanos. Ron DeSantis tenía mucha fuerza, pero se ha ido desinflando. No es candidato, pero si camina como candidato, si suena como candidato, si se pronuncia como candidato, lo vimos en una gira asiática.
hay todavía muchos dentro del Partido Republicano que respaldan las posiciones de Trump o de DeSantis. ¿Ves una opción diferente a alguna de estas dos figuras y simplemente eso refleja la polarización del país en que medio electorado piensa como Donald Trump y está de acuerdo con sus posiciones, algunas de ellas muy extremas? Sí, mira, y yo soy una mujer optimista y voy a pensar que dentro del Partido Republicano no es porque Donald Trump sea, ¿cómo es que estaba diciendo José? Que es dueño del partido y que tiene todo acaparado. Eso no es así. La realidad de todo es que nosotros vamos hacia una primaria y van a venir otros candidatos. Y tengo que decirte que Ron DeSantis, que aunque se había desinflado en las pasadas 2 semanas, ¿verdad? Cuando surge todo lo del caso en Nueva York, que entonces coge auge el expresidente Trump, porque definitivamente mientras más lo atacan, más es que surge su figura. No es que a mí me interese para nada, pero entonces Ron DeSantis, con lo mismo, los ataques contra Disney, en su forma de ser indirecta, directamente está lanzando o por lo menos resaltando su figura en estados que ni sabían quién era. Nosotros tenemos que recordar que el Partido Republicano o voy a decir gente que se identifica libertarianos o que son más independientes, una figura quizás como el mismo Ron DeSantis, sí pueden encontrar en él alguien en quien votar, en quien salir a votar. En este momento identificamos y decimos, no, todo el mundo está con Donald Trump y eso no es así. Tienes una Rosario republicana, una Rocío republicana, no están con Donald Trump. Y muchos de los que viven aquí en Washington, D.C. no están con Donald Trump. Lo que sucede es que MAGA, o lo que quieren decir que es MAGA, que es un sector y es muy pequeño, que hizo mucho ruido, definitivamente, lo conocemos y lo sabemos, pero yo estoy convencida, como dices, a 1 año y medio de cómo se vea todo el círculo y todo el cuadro de las primarias, queda mucho, y también quiero pensar que en el Partido Demócrata queda muchísimo. Ahora mismo el presidente se puede tirar y pueden hacer muchas cosas, pero por más digno que sea, no ha hecho por el país lo que esperaban que iba a hacer por él, especialmente por esa juventud que es, o por lo menos de los años 20 a los 40, que esperaban que iban a hacer por él. No sé si van a ir a salir a votar en una reelección por un Joe Biden. Pero aquí vamos al mismo punto. Dices tú que Donald Trump no controla el partido, pero las encuestas muestran que es el favorito por un amplio margen en este momento para ser el candidato y que tiene algunos rivales que han ido surgiendo, pero todavía ni Nikki Haley, que se lanzó, ni el exgobernador de Arkansas esta semana que se lanzó, registran. Asa Hutchinson está con 0% en las encuestas. Entonces, Rosario, el reto para los republicanos es encontrar un candidato que pueda disputarle la candidatura a Trump, que hasta ahora ha sido algo muy difícil, y que pueda atraer a independientes. Sí, definitivamente. Yo pienso que, aunque no se le dio mucho aire a Asa Hutchinson, yo personalmente lo conozco y yo creo de los gobernadores, él tiene mucho de qué estar orgulloso. Es un hombre bastante, yo lo conozco personalmente, entonces incluso estuvo en casa en un momento cuando yo estaba en Washington, D.C. Es un hombre que tiene una gran trayectoria, es un hombre muy moderado, es un hombre que ama a Estados Unidos, y a mí sí me gustaría que de alguna forma pudiera obtener un poquito de aire en las televisoras, porque todo el aire se lo dan al ex, porque él sabe cómo atraer a los medios. Con cualquier barbaridad que él diga, los medios, así, pero así responden inmediatamente. Lo cubrieron desde el momento que salió de Mar-a-Lago para irse a Nueva York, a la corte, Dios mío. En vivo. Pareciera en vivo totalmente. Digo, qué barbaridad, qué barbaridad. Es precisamente por eso, porque este señor tiene el nivel de aprobación que tiene, porque es todo el tiempo, por un lado. Por el otro lado, tenemos a personas como yo, que estamos absolutamente cansadas de este circo que viene y que lo acompaña todo el tiempo. Entonces, a mí sí me gustaría, yo estaría completamente dispuesta a que hubiera más republicanos, que nosotros pudiéramos apoyar, que en realidad le pudiera dar una batalla al ex, porque con el ex solamente viene pelea, disgusto, vienen insultos y francamente, bueno, yo no sé ustedes, pero yo ya estoy cansada de eso. Todo. No solamente usted, estamos todos cansados. Sí, pero lo seguimos cubriendo, porque la realidad es que siempre estamos hablando en todos los análisis, cubrimos ¿Sabe y cómo hablamos manipular de los medios? Donald Trump.
Si me permiten hacer una acotación precisamente al respecto de Donald Trump, porque sí, obviamente estamos hablando que es Donald Trump, pero hay que decir las cosas como son. Y para detrimento del Partido Republicano, a ustedes les pasó lo que hablan los filósofos como la ganga o la promoción faustiana. ¿Qué quiere decir eso? Que desde ustedes sacrificaron realmente, y hay que decir las cosas como son, ustedes sacrificaron la moral, las morales que ustedes como partido tienen, y las sacrificaron por tener a Donald Trump en sus filas, por el poder que él ostenta, por la figura mediática que él ostenta, y con el fin de que ustedes llegaran al poder en el 2016, hicieron y firmaron un pacto con él. Eso es un pacto faustiano. Ustedes sacrificaron todo eso, que no solamente estamos hablando desde Donald Trump como si Donald Trump fuera una figura revolucionaria de la noche a la mañana. Esto viene en una radicalización desde el Tea Party, cuando Barack Obama asumió el poder. Y no solamente es Donald Trump como figura, porque lo que vimos, por ejemplo, esta semana en South Carolina, en Carolina del Sur y en Nebraska, la razón por la cual estas congresistas estatales optaron por derogar esa ley es porque ellos están viendo que el Partido Republicano cada vez va en contra de una tendencia nacional, no solamente en temas de los derechos reproductivos de la mujer. Rocío, por ejemplo, hablaba de por qué los jóvenes no van a salir a votar o por qué los jóvenes no pueden obtener una hipoteca. Bueno, los republicanos, tanto jueces aliados con nombrados por republicanos, han llevado a que se congele, por ejemplo, la ayuda de perdón de deuda estudiantil. Y esa ha sido una campaña republicana. Pues obviamente, si yo tengo que estar enfocado en pagar mis préstamos universitarios, pues no voy a poder pagar una hipoteca. Por favor, entonces, Rocío, te voy a dar la oportunidad de responder a Robert, pero tengo que ir a la pausa y hay que destacar, hablamos de Nebraska y de Carolina del Sur como legislaturas en donde fracasaron estos esfuerzos para limitar el derecho de las mujeres a someterse a un aborto, pero tenemos legislaturas como Montana, donde fue censurada una legisladora transgénero por pronunciarse en el Pleno. Dakota del Norte. O tenemos lo ocurrido también en la legislatura en la que 2 demócratas fueron expulsados por protestar en el Pleno, aunque fueron luego devueltos a su cargo. Vamos a la pausa. 2024 presidential race for Joe Biden. Este es el anuncio presentado por el Partido Republicano en respuesta al anuncio en el que Joe Biden lanzó su reelección. Y Robert, fue en Montana, fue la legisladora estatal Zoe Zephyr quien fue censurada por haberle reclamado a los republicanos por medidas que están pasando para limitar el acceso a la salud para personas transgénero. Rocío, ahora quiero darte la oportunidad de responder. ¿Renunciaron ustedes a sus principios por ganar el poder? Porque ese es uno de los argumentos que se hace sobre el Partido Republicano, que dice que renunció a lo que tradicionalmente había sido bajo Reagan, bajo Bush, lo que habían propuesto para llegar a la era de Trump. Mira, tengo que responder solamente, ¿verdad, Robert? Trump fue elegido de alguna forma u otra y la responsabilidad está en los medios también, ¿verdad? En todos los que cubrieron a ese personaje, porque dentro de los 25 candidatos que había, y esta servidora estaba con Jeb Bush, no había una forma en la que pudiésemos seguir subiendo porque los medios seguían cubriéndolo. Y eso no ha cambiado en nada. Todavía han pasado 8 años, y bueno, 6 años y medio, y todavía estamos cubriendo, porque entonces atacamos a la figura de Hillary Clinton. Entonces, aunque queríamos resaltar ciertas otras personas, lo que seguimos haciendo es, bueno, entonces vamos a residenciarlo, vamos a atacarlo. ¿Cuántos casos? Hay 26, 28 casos, y todo lo que hace eso es victimizar a un personaje que a mí no me gustaría tener, que a Rosario no le gustaría tener dentro de su familia, pero no tenemos otra opción. Ahora, tengo que referirme a algo que cuando dijiste, es verdad, el presidente Biden a lo mejor no ha podido hacer mucho con lo de la deuda estudiantil y todas las promesas que hizo en términos de la frontera, en muchísimas otras cosas, pero también es la jauja, ¿verdad? La fiesta que estamos teniendo de estar en el gasto desmedido, y no importa quién sea, pueden ser los republicanos y los demócratas. Llega un momento donde todos tenemos que ser adultos en el cuarto y tenemos que decir un momentito, vamos hacia atrás, y donde estamos viendo una China, Rusia, unas circunstancias que estamos viendo de Brasil y mucha gente, y que queremos ver dónde está el liderato que va a enfrentar las circunstancias que vamos a tener de aquí en adelante, y eso no es Joe Biden. Tocas un tema importante. El techo de la deuda. Los republicanos están exigiendo recortes a los programas bandera del gobierno de Biden. Durante el gobierno de Trump
de manera bipartidista, el techo de la deuda se elevó o se anuló sin ningún tipo de debate. Ahora los republicanos lo han convertido en tema de debate, poniendo en riesgo la economía. Biden ha dicho que no va a negociar, claro, están en esta pelea. En esta pelea de Pero machos, Biden a va a ver cuál ganar. gana primero. Biden va a ganar porque tiene el derecho al veto, así que eso Biden es una... no va a ganar. Sí, va a ganar el país derecho. de Estados Unidos va a ganar, porque si dejamos que estos cortes ya, pasen, Pero mi va a pasar pregunta, mucho. mi pregunta para Los veteranos Rocío, van a ser afectados. Sí. José, mi pregunta para Rocío es, ¿por qué la responsabilidad fiscal de los republicanos aparece cuando el presidente es demócrata y desaparece cuando es republicano? Bueno, y de alguna forma, ahorita te dije, si estamos gastando desmedidamente y ya quieres solamente el Pentágono y enviar solamente para la situación de tanques o lo que fuera, y cuando estaban los republicanos, estaba yo en desacuerdo. Nosotros tenemos muchísima gente conservadora dentro del Partido Republicano que cuando son los republicanos gastando también se lanzan y lo critican. Lo único que yo estoy diciendo es que todas las promesas de campañas, todas las circunstancias, si este es el mejor candidato que tiene el Partido Demócrata, pues definitivamente hay una situación donde no necesariamente se van a ir con él, ¿verdad? Ni los demócratas mismos, ni los jóvenes, que era lo que estaba diciendo la Robert, porque no le prometiste muchas cosas, no has podido cumplir y no puedes decir que nada más es porque los republicanos acaban de ganar hace poquito la Cámara y es lo único que tienes es una sola Cámara. La mayoría se siguen teniendo los demócratas. Bueno, pero yo quiero hacer una aclaración también. Yo creo que hay que ver en dónde están los recortes que están pidiendo los republicanos. Y los recortes que están pidiendo los republicanos va precisamente en uno de los pilares que han sido de la administración de Biden, que es la inversión en desarrollo e investigación aquí en Estados Unidos, principalmente en el campo de la energía limpia, que casualmente muchos estados republicanos se benefician de ese tipo de tecnologías, como es el tipo de la energía eólica y el tipo de energía geotermal. Y McCarthy quiere eliminar esos subsidios, además que quiere también controlar los subsidios del Seguro Social. Entonces, casualmente, donde se une la ideología de Trump y la ideología de Biden es en lo que conocemos como el America First. Mucha de los planes económicos de ambos candidatos, si fuesen ambos, es darle prioridad a la manufacturería estadounidense. Y eso es lo que los republicanos quieren eliminar. Entonces, no se contradicen en decir, bueno, pero es que Biden no quiere hacer nada por el país, ni quiere hacer nada por la infraestructura de este país, pero hacen recortes en ese sentido. Entonces, o es lo uno o es lo otro. Y no nos mintamos. Evidentemente, si el presidente Biden sigue teniendo ganancias legislativas de aquí al 2024, se reducen las probabilidades de los republicanos en ganar la Casa Blanca. Es así. Todo es un tema político. Va en contra, vuelvo y digo, en contra de una tendencia nacional hacia hacerle frente al cambio climático, enfrentar el tema de la deuda, etcétera, etcétera. Entonces, o es lo uno o es lo otro. Bueno, tengo que ir a la pausa, pero hay que destacar, por ejemplo, hay estados en donde la Corte Suprema ha vuelto a manos demócratas, como Nueva York, o estará en manos de los demócratas, no es el único, y se anticipa que eso creará un mapa electoral que hará más difícil que los republicanos mantengan su mayoría en la Cámara en los próximos comicios. Veremos. Vamos a la pausa. ¿Estás preparada? En Nueva York con Robert Valencia. Bueno, evidentemente la campaña ya está en marcha de aquí al 2024. Serán unos días arduos donde obviamente aquí estaremos seguido analizando cada uno de los puntos, tanto republicano como demócrata. Evidentemente Joe Biden tendrá que hacer un mejor trabajo en comunicar a la gente las ganancias que él ha obtenido desde la parte legislativa, cómo se ve eso reflejado en la economía del país, porque obviamente desde Bill Clinton todo va dirigido a la economía y tendrá que hacer un mejor trabajo en anunciarle a los estadounidenses las ganancias que ha obtenido desde Washington, y creo que ese va a ser el mayor reto para Biden de aquí al 2024. Aquí en Washington, José Borjón. Bueno, yo veo que, como dice Roberto, el presidente va por buen camino, los demócratas van por buen camino. Tenemos mucho tiempo todavía entre ahorita y la campaña, y veremos qué sucede con el expresidente Trump y por la manera en la que van los republicanos. Yo pienso que poco a poco se van más y más, se entierran ellos mismos en esta situación. Continuaremos opinando y siendo parte del programa. En Los Ángeles, Rosario Marín. Bueno, mira, yo lo que me gustaría decir nada más en cuestión al techo de la deuda, que es algo con lo que no podemos estar jugando. Yo entiendo lo que quieren hacer los republicanos, pero estoy en desacuerdo que este es el momento y la forma de hacerlo. Estas cuestiones de debate deben de ser dentro del presupuesto.
no tomar el techo de la deuda para una cuestión política y avanzar algo político. Esto no se puede hacer porque es dinero que ya se gastó y se tiene que pagar. Entonces, podemos hacer todos estos debates en otra ocasión. Esto debe ser dentro del presupuesto. El techo de la deuda se tiene que levantar, como se ha hecho y como se hizo con el expresidente republicano. Y el expresidente Trump mismo dijo que era una locura ponerse a jugar con el techo de la deuda. Y vamos a cerrar con Rocío Vélez aquí en Washington. Bueno, nosotros nos enfrentamos a muchísimos retos y se avecina, como lo hemos anticipado, una recesión en los próximos meses. El presidente Biden y su administración van a tener que enfrentar muchísimos retos en los próximos meses y veremos si entonces se mide ante este reto, ante ser el líder del mundo. También con unas circunstancias que estamos viendo que se están alzando en otros países. Tenemos muchos enemigos, como siempre, pero yo quisiera ver, y estoy esperanzada en ver más candidatos, y no como dijo Juan Carlos, Robert F. Kennedy Jr. no es mi candidato, pero sí tengo que decir que es una alternativa Marianne Williamson, quien quiera que se quiera lanzar al ruedo político, para mí va a tener apertura, porque yo pienso que tenemos que tener más alternativas y no necesariamente solamente porque es lo que hemos hecho anteriormente, es lo correcto. Pues veremos qué ocurre. Están esas y otras aspiraciones, a ver cuál llega, pero por ahora quienes encabezan el proceso son Joe Biden y Donald Trump, como ocurrió en 2020. Muchas gracias a Rocío Vélez, Rosario Marín, Robert Valencia y José Borjón, y a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de CNN Washington de Choque de Opiniones, les agradezco su compañía. Nos vemos el lunes en directo USA y el próximo domingo aquí en Choque de Opiniones de CNN. Hasta luego.